Objetivo fundamental, defender jurídicamente en las instancias internacionales los valores de la democracia, la moral y los derechos de todos los hombres y mujeres que habitamos este continente. Visita nuestra página web www.liberenlosya.com o contáctanos y síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @liberenlosya_. Libérenlos ya. Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas. Hey, sí, usted, piénselo. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Publicite su servicio o producto en radionext.com. Contáctenos al 786-472-1823. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Salsa, merengue, rock, balada, bachata, hip hop, reggaetón, reggae, clásicas, toda la música, más de 50,000 canciones en inglés, español, italiano y todos los idiomas del mundo. Para entretener tus fiestas y reuniones, Karaoke Power, 786-319-0652. Karaoke Power, 786-319-0652. Karaoke Power, 786-319-0652. Atendemos Weston, Miami y Fort Lauderdale. No hay leche. No hay carne, no joda. No hay pollo. No hay queso. No hay harina pan. No hay azúcar. No hay aceite. No hay caraotas. No hay papel toalé. Y pa' colmo, sin huevos. Radionext.com, la voz de la libertad. Hola, soy Orlando Urdaneta y te felicito porque si me estás escuchando quiere decir que estás en sintonía de Radio Next como yo. Radionext.com, la voz de la libertad. Usted está en sintonía de Radionext.com, la voz de la libertad. Transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo. Diciendo la verdad y nada más que la verdad. La Rueda Libre. Todos los martes a partir de las 7 p.m. hora de Miami, conéctate con La Rueda Libre, un espacio en que los jóvenes líderes y activistas de todo el mundo se unen para establecer el debate y la discusión política necesarios de la situación actual de América Latina. La juventud es protagonista y guía de los procesos sociales y políticos que signarán a nuestro continente. Y Radionext.com, la voz de la libertad, lo pone a tu alcance. Participa, tú tienes que estar ahí. Todos los martes a las 7 de la noche, La Rueda Libre, un espacio libre para la discusión y el debate, con Loren Saleh y Gabriel Valles, por Radionext.com, la voz de la libertad. Buenas tardes, amigos de Radio Next. En este momento empezamos ya a las 6:30 de la tarde aquí en Miami el programa de La Rueda Libre. Les habla Andrea Trujillo desde Miami. Y bueno, el día de hoy estaremos conversando sobre las elecciones que se llevarán a cabo a escasos días. Ya el domingo Venezuela estará en un día muy decisivo en toda su historia. Muchas personas a favor de que se realice, de ir a votar, muchas personas en contra porque pues opinan que no, las condiciones pues no están dadas para unas elecciones justas y transparentes. Desde Caracas tenemos a Loren Saleh. Aló, Loren, tenemos una llamada en línea. Ok, ya se cortó la llamada. Loren, ¿cómo estás? Bueno, bien, ahorita arrancando el programa de hoy. Y estamos desde la ciudad de Caracas con dos personas muy importantes. Nuevamente nos acompaña el profesor Edgardo Resciuti, un gran tutor y maestro de todos nosotros, y Juan Carlos Sosa, escritor, profesor, abogado, un destacado político venezolano, y también tenemos la participación de un compañero de la juventud del PSUV. Hoy, como lo habíamos dicho, bueno, que no soy yo. Y Roderick Navarro. Bueno, hoy hablamos de democracia, ¿verdad? Hay elecciones. Hay unas elecciones este 14
de abril, unas elecciones yo creo que polémicas por demás. Hay quienes creemos que las condiciones no están dadas para unas elecciones justas, libres y transparentes. Hay otros que creen que, bueno, que aquí lo que hay que hacer es llamar a votar y votar y ya. Y entonces hemos titulado el programa de hoy Elecciones, Circo o Democracia. Una visión bastante crítica, como de costumbre en nuestro programa, sobre el proceso electoral. Hoy se pretendía firmar un acuerdo entre todos los candidatos presidenciales donde reconocían los resultados electorales antes de tiempo. Y bueno, ahorita hay protestas, hay unos compañeros que fueron heridos el día de ayer en la Plaza de la Castellana, que se encontraban en huelga de hambre. Hoy hay otros compañeros detenidos que precisamente exigen elecciones justas, libres y transparentes. Ahora bien, ¿qué se presenta el 14 de abril? Aparte de ir a votar, ¿cuáles son los escenarios que vemos? Hemos visto una campaña electoral que no solamente ha sido corta, sino yo creo cargada de bastante odio, rencilla, y por demás, y perdonen lo que decir, una campaña bastante mediocre. Lo menos que hay es propuesta, lo menos que hay es diálogo, lo menos que hay es respeto. Entonces, bueno, el programa de hoy, elecciones, circo o democracia. Roderick. Bueno, bien, estamos ante este escenario que para bien o para mal el 14 de abril va a marcar el inicio de una nueva etapa para toda Venezuela. Nosotros estamos muy en la expectativa. Hemos entendido que Enrique no firmó la cuestión, sino que parece que dio unas palabras en vivo, y yo el mismo documento. Ha sido una campaña muy diferente a la del 7 de octubre. Sin embargo, nosotros estamos a la expectativa de lo que viene después del 14 de abril. Después del 14 de abril, una Venezuela que está muy lastimada en temas económicos, temas políticos, sobre todo en lo que significa la salida de la decadencia que estamos viviendo, por sus antivalores, por la manera en cómo actúan las personas que hoy están pues asumiendo la dirigencia del chavismo y de la oposición venezolana. Allí pues es importante que nosotros podamos definir cuál es el rol de la juventud frente a ese escenario que se encuentra allá al frente, y en consecuencia pues poner todo el empeño. Yo creo que lo más importante de nosotros como jóvenes es prepararnos para lo que viene después del 14 de abril. Va a ser una Venezuela que no va a ser igual a la que estamos viviendo ahora, ni la que se vivió después del 7 de octubre, ni la que se vivió después del 16 de diciembre, que es la que tenemos hoy. Y de ahí se necesita mucha entereza, mucha firmeza, pero sobre todo estar muy claro en lo que significan nuestros valores y nuestros principios para conducir el país hacia donde nosotros queremos. Andrea, ¿nos escuchas? Sí, Loren. Andrea. Sí, aquí estoy escuchándolo. Bueno, Andrea, colocamos los teléfonos por las redes sociales para que se puedan comunicar, el Twitter, los correos. Sí, podemos decir los teléfonos de una vez. Aquí tenemos desde Venezuela, pueden llamar al 0212-210-5087 y a mí en Miami, la gente que se encuentra aquí, al 786-467-8213. Para las personas que nos están escuchando y quieran participar si están o no están de acuerdo en estas elecciones. Aunque yo te voy a decir algo, yo he visto, la campaña pasada también me pareció ver bastante entusiasmo. Sin embargo, la gente está muy convencida. Yo quiero saber cuál es la opinión tuya, la de Roderick y de los que se encuentran ahí en cuanto a estas elecciones. Más que un circo, es un acto democrático. Ya decidimos ir a elecciones, la gente está dispuesta a ayudar, la gente está dispuesta a colaborar con las personas que no puedan como movilizarse. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ven el ambiente desde allá? Bueno, yo creo que profesores... quedan de parte de ustedes la palabra. ¿Cómo ven este proceso electoral? Ya quedan pocos días. Hoy es 9, las elecciones son dentro de poco. Yo creo que es importante destacar que estas elecciones van a estar marcadas por un 11, 12 y 13 de abril, donde quizás va a ser el mayor clima de campaña del gobierno, a pesar de que cierra el 10. Bueno, obviamente... cualquier cosa que digamos hoy no va a cambiar para nada los acontecimientos. Yo creo que este es un programa más que todo para dejar ciertos elementos de reflexión, ¿no? Mi posición ha sido muy pública y
hablar de ella quizá en este momento sé que puede resultar para mucha gente incómoda, porque mi posición no es una posición para nada favorable a estas elecciones. Yo considero desde hace mucho tiempo, y muy particularmente desde enero de este año, que la convocatoria de estas elecciones fue un disparate en todos los sentidos, ¿no? Es un disparate desde el punto de vista jurídico, primero que nada, porque se está violando la Constitución reiteradamente con la presencia del señor Maduro como candidato presidencial. Lo primero que se debió haber entrado en este país en una discusión muy seria y muy profesional sobre la constitucionalidad de Maduro como presidente encargado y como tal con la posibilidad de lanzarse a la presidencia. Está muy evidente que hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que lo permitió, pero esa sentencia es abiertamente inconstitucional por un poder público que está cuestionado desde todo punto de vista. Entonces yo hubiera esperado que en Venezuela, sobre todo la dirigencia política, hubiese abordado ese problema con mucho más seriedad y con mucho más profesionalismo. No se hubiera limitado simplemente a acatar una decisión que es escandalosamente inconstitucional y que le prende fuego a la justicia en Venezuela. Entonces, eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, es decir, una vez que ya uno tiene que el candidato del régimen es ilegítimo, no puede ser candidato presidencial, está el tema del Consejo Nacional Electoral. Hay unas gravísimas irregularidades en el Consejo Nacional Electoral que se vienen denunciando profesional y técnicamente desde hace muchos años. Esos vicios no se corrigieron el 7 de octubre. El 7 de octubre vimos que la oposición fue incapaz de contar con los mecanismos de control necesarios para amortiguar esos mecanismos fraudulentos que hoy en día existen en el Consejo Nacional Electoral. La oposición o la Mesa de la Unidad prometió la capacidad de revisar todas las actas y hacer una auditoría exhaustiva del proceso. Eso no ocurrió. No se hizo una auditoría exhaustiva del proceso. Aparte quedó claramente demostrado que un porcentaje muy importante de mesas electorales, la Mesa de la Unidad no tenía testigos. Se dio otra vez el caso de las mesas itinerantes, el caso de las mesas ubicadas en la zona fronteriza en donde está la narcoguerrilla, y una serie pues de situaciones muy alarmantes que no se confrontaron. El candidato de la UMUD, que es el mismo candidato actual, en ese entonces reconoció unos resultados total y absolutamente cuestionables. En mi caso particular, yo eso lo publiqué y lo denuncié porque me pareció que fue una conducta equivocada, sumamente dañina para, digamos, la lucha por la libertad que hay en este país y que tanta gente, digamos, viene desarrollando desde hace años. Para empezar está el tema de los presos políticos, está el tema de los estudiantes, de los muchachos que están en resistencia. Es decir, hay una cantidad digamos, de focos de lucha de libertad que se ven traicionados cuando estas cosas suceden. Es decir, cuando se dan unas elecciones y esos resultados son cuestionados y sin embargo no se llega al fondo de la historia. Y las personas que cuestionan el proceso son tildadas de radicales, son tildadas con una cantidad de epítetos negativos y se silencian sus voces. Es decir, el país simplemente no quiere escuchar esas voces. Entonces esas voces son vetadas en los medios de comunicación social y son atacadas de una manera sumamente, inclusive, yo llamaría que obsesiva y muy elemental por todo lo que son las redes sociales. Es decir, se hace muy difícil crear un debate en Venezuela de altura sobre estos temas que son tan importantes y tan delicados. Entonces, nuevamente tenemos unas elecciones este domingo que son como una especie de déjà vu de lo que se vivió antes de las elecciones del 7 de octubre. Porque es verdad que las concentraciones de calle son absolutamente espectaculares y que esas concentraciones tienen todo, digamos, todos los elementos suficientes para despertarle la esperanza al país que quiere algo distinto a lo que tenemos. Pero es una inmensa irresponsabilidad limitarse exclusivamente a esa esperanza,
pensando que la providencia va a resolver, cuando sabemos que en el Consejo Nacional Electoral hay una casa de mágica, una casa de los trucos, una casa donde A se vuelve B, donde blanco se vuelve negro, donde azul se vuelve verde, y donde definitivamente la contabilidad de los votos no está en el total control de la oposición. Profe, la famosa frase de Joseph Stalin. Sí, ya. Di, Andrea. ¿Qué hubiese pasado si la Mesa de la Unidad hubiese decidido no ir a las elecciones? ¿Cuál hubiese sido el escenario que se estuviera presentando en Venezuela? Porque ellos pudieron simplemente sacarlos y ir a elecciones ellos mismos, ¿no? Así como pasó cuando la Asamblea. Y se estarían llevando a cabo igualmente unas elecciones. Yo pienso que se ha podido hacer, por supuesto que sí. Lo que pasa es que no se puede lanzar eso simplemente en el vacío. Es decir, bueno, no vamos a elecciones y ya. Eso tiene que ser parte de una estrategia muy bien planificada, con acciones concretas, A, B, C, D, entre las cuales está esa. Pero, digamos, quizás podemos volver al famoso argumento que tanto se utiliza, que es el de la abstención que hubo para las elecciones parlamentarias del año 2005. Esa abstención fue absolutamente espectacular desde muchos puntos de vista. Demostró que el gobierno no tenía más del 12% de participación real electoral. Eso es ya en sí un triunfo de la oposición. Demostró, por supuesto, que la Asamblea Nacional, de esa manera configurada, era totalmente ilegítima. Y además, no asistiendo a esas elecciones, se deslegitimó completamente al Consejo Nacional Electoral como órgano capaz de regular unas elecciones. Y eso era así, consensuado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero para que esa acción hubiese tenido su objetivo claramente logrado, hubiera sido exitosa, los partidos políticos tenían la obligación de tomar esa bandera y entonces exigir el cambio de los rectores del Consejo Nacional Electoral, exigir el desmontaje de esas máquinas bidireccionales, exigir una auditoría de verdaderamente profesional y seria del registro electoral permanente y un cambio del mismo. El problema fue que una vez que se llevó a cabo la abstención, la antorcha se le pasó a los partidos políticos y estos, en vez de hacer esta tarea, que era fundamental para llegar al fondo de las cosas, se pusieron, uno, a legitimar a los diputados que fueron electos del PSV, se les refería a ellos como señores diputados, se reconoció esa asamblea legislativa, es decir, no se deslegitimó, sino que se legitimó, y se le pidió a los rectores del Consejo Nacional Electoral la convocatoria de las elecciones regionales para unos meses después. En pocas palabras, se le dio la espalda a la acción llevada a cabo por la sociedad civil y se comenzó a alimentar la matriz de opinión de que había sido un disparate la acción porque había logrado entonces que la asamblea se llenara exclusivamente de representantes del gobierno, ¿no? Porque, fíjese, hay siempre una discusión. Yo era partidario de no ir a este proceso electoral, por lo menos no en estas condiciones. De hecho, nosotros tratamos de incidir, lamentablemente no fue posible en la política nacional para que la MUD y en ese entonces posible candidato Enrique Capriles no aceptara ir a elecciones hasta tanto no se garantizara un proceso justo, libre y transparente. Ahora bien, ha habido siempre ese argumento. Se argumentó, bueno, pero ¿acaso no aprendimos de cuando aquí no se fue a votar para las elecciones parlamentarias y perdimos esa oportunidad de broma? Entonces, pues, yo tampoco es que veo mucho la diferencia entre cuando no teníamos diputados ahorita. Creo que ahorita pareciera mentira, pero a veces se hace menos ahora. Con todo respeto, tengo a diputados amigos míos y le tengo mucho respeto, cariño, pero yo puedo decir, sin que me tire nada por dentro, de verdad, yo siento esta Asamblea Nacional totalmente inútil. Totalmente inútil. Y ojo, me refiero totalmente inútil tanto por el oficialismo, que lo único que hace es jalarle mecate al difunto, porque ni siquiera todavía después de muerto lo siguen haciendo, y tanto de la oposición con ese silencio cómplice, ¿no? Ya era para que ellos hubiesen tomado mejor esa asamblea. Ahora bien, la gente dice que, bueno, que se perdió la asamblea por no ir a votar, o no. Yo he calificado las elecciones en Venezuela como el opio del pueblo venezolano. O sea,
Prácticamente es como una droga en la cual entramos, entonces ahora, y lo digo por experiencia, cuando vemos a nuestro alrededor todo el mundo está emocionado por el tema electoral, lo que dices, eventos y marchas extraordinarias, pero es difícil, ¿no? ¿Y cómo hacer para que la gente entienda que más allá de ir a votar, claro, hay un poco de cosas inmensas? El problema está en que, Loren, que hay un gran vacío en este país con respecto a la dirigencia política, ¿no? Porque desgraciadamente estos procesos principalmente deben estar encabezados por la dirigencia política. Ahora bien, si la dirigencia política no está a la altura de las circunstancias, ahí entonces, por supuesto, le toca el rol a la sociedad civil, ¿no? El problema es que la sociedad civil en Venezuela ha venido estando muy influida por los medios de comunicación social. Y en este caso particular, un medio muy concreto que viene teniendo una línea periodística completamente alineada con la dirigencia política. Entonces se ha creado una matriz de opinión en Venezuela que hace ver que la única alternativa que tiene el venezolano bien, de buena voluntad, es de defender su patria y de hacer algo por el país, es asistir a los eventos electorales. Porque si tú le quitas esa opción, en principio, de acuerdo a esa matriz de opinión, no existe alternativa. Y esa matriz de opinión es muy poderosa porque precisamente se alimenta de lugares comunes, de falsas premisas, como el tema de las elecciones parlamentarias del 2005. Se le hace creer a la gente que eso no funcionó. Y lo real, si uno hace un análisis histórico de este país en los últimos 14 años, lo único que verdaderamente ha tenido éxito ha sido la calle, ha sido la sociedad civil. Cuando la sociedad civil se ha activado y ha exigido sus derechos. Se logró en abril, se logró cuando se cambió la ley de educación, lo cambiaron ahorita los muchachos, con el tema de Cuba y el tema de la verdad con respecto a dónde está el presidente, todas estas cosas. Es decir, de alguna manera lo único que históricamente ha demostrado que tiene éxito es cuando se organiza la sociedad civil, sale a la calle y exige sus derechos. El problema está en que entonces vienen las leyendas urbanas. Como bueno, es que no queremos otro Carmonazo. Fíjense lo que pasó en abril. Entonces viene un Carmonazo y es peor el remedio que la enfermedad. Pero es que las cosas se pueden hacer bien. O sea, las cosas, lo que tiene que entender el país es que nosotros ahorita estamos en una situación completamente al margen del Estado de Derecho. Es decir, en Venezuela en este momento no existe democracia. Y las instituciones del Estado, que están, digamos, en una democracia llamadas a resolver los conflictos del país, en este momento están secuestradas. Entonces, lo único que le queda a la sociedad civil venezolana es ejercer su derecho de sobrevivencia, su derecho a la libertad. Y es un derecho sagrado, que no solamente está consagrado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, está en toda la filosofía de la civilización occidental, y está además en la Constitución Nacional consagrado ese derecho. Entonces, eso se tiene, por supuesto, que articular de una manera inteligente para que no sea un caos, para no generar, pues, evidentemente, una situación total y absolutamente irresponsable. Pero para poder activar eso, se necesita de ciertos consensos. Es decir, no pueden salir 5 gatos a llevar a cabo esa iniciativa y resulta que toda la dirigencia política, de la mano de toda la matriz de opinión, comienzan a tildar esas acciones de anárquicas, de radicales, de que son contrarias a derechos, de que son golpistas, de que son esto y lo otro, porque se apagan muy fácilmente, ¿no? Y la comunidad internacional no las convalida, no las legitima. Ahora bien, ¿qué diferencia hubiese sido, por ejemplo, si Enrique Capriles el 7 de octubre, sin necesidad de llamar a una guerra? Porque mucha gente dice, no, es que se trató de evitar que hubiese sangre. Él lo único que tenía que hacer ese día era decir, están sucediendo suficientes irregularidades. Hoy, 7 de octubre, han llegado suficientes reportes de irregularidades que están sucediendo que me impiden a mí, en este momento, aceptar esos resultados. Entonces, vamos a llevar a cabo una investigación exhaustiva, llamo a la calma del país, llamo a la paz social, y hasta tanto no se lleve a cabo esta investigación y se pone, hay que hacer A, B, C, D, E, y entonces, una vez que se llegue a la verdad de los hechos, entonces veremos si esos son resultados que se pueden aceptar o no. Obviamente el CNE en ese momento iba a proclamar a Chávez presidente, pero su legitimidad
quedaba completamente en entredicho. Al quedar la legitimidad de unos resultados electorales en entredicho, se activan, se legitiman los movimientos de resistencia nacional, con líderes muy claramente definidos. En ese caso, Enrique se ha podido haber transformado en ese momento en el líder de la resistencia nacional. Y toda la comunidad internacional, democrática, civilizada, hubiera legitimado ese movimiento de resistencia nacional, porque hubiese estado enmarcado, digamos, en un contexto que es perfectamente digerible por los países del mundo. Pero si se crean estos movimientos de resistencia en paralelo con una dirigencia que quiere seguir jugando un juego democrático inexistente, de ficción, de mentira, en un tablero que es totalmente fraudulento, esos movimientos de resistencia están destinados siempre a ser completamente marginales y por lo tanto no van a poder tener ningún éxito en cuanto a los objetivos que se persiguen, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Usted va a ir a votar el 2 de abril? No, yo no voy a votar y eso también lo he dicho muy claramente porque, vuelvo y repito, o sea, para mí todo el evento de domingo, y lo digo con todo el respeto que implica la cantidad de venezolanos de buena voluntad que piensan distinto que yo, pero sí creo que es importante que quede como elemento de reflexión. El acto del domingo, no habiéndose dado todas y cada una de las condiciones que se han exigido para que haya un acto verdaderamente democrático, es una farsa, es una mentira. Entonces, el hecho de que sea una farsa y una mentira, y el hecho de que el candidato del régimen, es decir, del otro lado de la barrera, sea un candidato ilegítimo, al ir a votar, automáticamente se está legitimando el hecho de que el hombre sea candidato, el hecho de que el hombre pueda ser presidente de la República, y el hecho de que el árbitro electoral está facultado para dirimir esa elección, cuando se sabe que el registro electoral tiene por lo menos 4 millones de fantasmas, que las máquinas son manipulables, que hay múltiples cedulados, cuando se sabe perfectamente bien la cantidad de limitaciones que se le han puesto a la gente para votar en el extranjero, inclusive para gente que ha cumplido los 18 años, que no les permitieron registrarse. Es decir, hay tantas irregularidades que yo considero que en este caso no se está ejerciendo ningún derecho al voto. Lo que se está haciendo es siguiéndole el juego a este régimen que es totalmente antidemocrático para que se vista nuevamente de democrático, y un hombre que es total y absolutamente ilegítimo en este momento, que es este señor Maduro, a partir del domingo, como las mesas de los trucos, lo más probable es que van a funcionar, suceda lo que sucedió el 7 de octubre, cuando la gente pensó que todas estas cosas que yo estoy diciendo, es decir, todos estos vicios de los que estamos hablando, y toda esta ilegitimidad a la que se está hablando, se iba a poder contrarrestar con la presencia de la gente en las mesas de votación. El 7 de octubre se demostró que eso no es así. Entonces, muy probablemente eso mismo va a suceder el domingo. Es decir, si fuese el caso de que nosotros tuviésemos la garantía de que el candidato nuestro, el candidato de la oposición, ese día, bajo ninguna circunstancia va a reconocer la farsa y se va a parar y va a decir en ese momento lo que tiene que decir, entonces allí uno sí podría decir, como yo dije antes del 7, porque el 7 sí llamé a la gente a que fuera a votar, porque mi ilusión era precisamente vamos a hacer presencia en los centros electorales, de tal manera que cuando se desconozcan los resultados, cuando se le levante el velo a la bruja y se vea la farsa en todo su esplendor, la persona que levante ese velo tenga el apoyo de la gente en la calle. Ese era el escenario que yo, al que yo estaba apostando para el 7 de octubre. Pero cuando yo vi lo que hizo el candidato Capriles ese día, que legitimó todo el proceso, que inclusive habló de que, que había perdido en justa lid, ni siquiera nombró ese día todas las irregularidades que hubo, que no solamente parten del día de la votación, sino todo lo que pasó antes. Y además habla de que efectivamente Chávez ganó en justa lid y que lo va a llamar para felicitarlo. Ya eso me demuestra que esa persona va muy probablemente, y en caso que se operen los mismos elementos que operaron de fraudulentos del 7 de octubre, vuelve a hacer lo mismo el domingo 14. Y si vuelve a hacer lo mismo el domingo 14, eso va a implicar la relegitimación del régimen nuevamente para 6 años más. Va a ponerle un traje de demócrata, un hombre que está usurpando el poder en este momento, y va, por supuesto, a desmoralizar a toda la sociedad. Pero entonces, esa tesis que usted está dando, entonces es la tesis del abstencionista.
¿Es usted un No, abstencionista? yo no soy ningún abstencionista. Yo lo que soy es una persona... Porque eso es cuando tú opinas diferente a la propuesta, entonces eres un abstencionista. yo, abstención no, crucificado. yo lo que soy es un hombre que no legitima farsa. O sea, yo no me presto a los círculos. O sea, yo me abstengo. Tú puedes llamar abstencionista a una persona que decide no ir a votar en un proceso electoral democrático. Podría ser. Pero una persona que no va a votar ejerciendo su derecho de conciencia como una protesta, como una forma de evidenciar que no está dispuesto a avalar una farsa y una mentira, y que con su presencia allí no está dispuesto a legitimar nada, entonces a eso no se le puede llamar abstención. Una posición crítica sumamente válida y sumamente importante para la creación de una conciencia nacional de resistencia ante este régimen opresivo que tenemos. Ahora bien, para que eso verdaderamente tenga un impacto, mucha más gente tiene que acompañar ese espíritu, y evidentemente se tiene que comenzar a alimentar una matriz de opinión que le dé a esta postura, bueno, su legítima posición en el escenario nacional. Es decir, que se le reconozca su virtud, se le reconozca su legitimidad y no se le tilde entonces con epítetos tan negativos, porque al final del día lo que estamos hablando aquí es que el domingo, este circo que se ha montado tiene un objetivo muy claro. La gran pregunta es cuál es ese objetivo. O sea, el régimen convoca esas elecciones porque verdaderamente pretende que va a ceder el poder. Un régimen que ya sabemos que durante 14 años ha pisado la Constitución Nacional y todas y cada una de las libertades ciudadanas. Evidentemente, si está convocando con tanto entusiasmo y con tanto ánimo ese evento, ¿cuál es el fin que está buscando con ello? Está buscando el fin de legitimarse, está buscando el fin de ponerse su traje de democracia. Entonces nosotros que estamos en la resistencia, que consideramos que este régimen es un régimen que no puede durar un solo día más en Venezuela, porque contradice todos los valores que nosotros consideramos necesarios para que sea una civilización, entonces evidentemente tenemos que resistirnos a participar en su fiesta. Es como que mi vecino se roba una casa, y yo sé que se la robó, y hace una fiesta, y me invita a esa fiesta y yo voy a ir a esa fiesta. No, señor, yo no voy a esa fiesta porque usted se robó esa casa. Entonces yo no voy a estar participando en una casa que usted se robó, en una fiesta que está haciendo un ladrón. Pues yo no participo. Chicos, los tengo que... Es un tema básicamente en donde uno tiene que poner también a la política, la tiene que bañar de valores y principios. Porque el problema está cuando se ve la política exclusivamente... Muchachos, ¿me escuchan? En términos reptiles, en términos demasiado elementales. Tú no puedes separar la política de la virtud, tú no puedes separar la política de los valores humanos, porque en el momento en que lo haces, corrompes la política. Cuando se rompe la política, se desmorona la sociedad. Andrea, cuéntanos. Loren, ya tenemos al aire con nosotros a Salvador Lugo. Salvador, ¿nos escucha? ¿Usted me escucha? ¿Aló? Sí, Salvador, te escuchamos perfecto. Me escuchan perfecto. Sí, bueno, primero que nada, saludar a todos los que participan en este debate de hoy, sobre el tema electoral. Salvador, disculpa, si puedes acércate un poco más al micrófono. ¿Me escuchan ahora sí bien? Mejor, sí. Primero que nada, saludar a todos los que participan en este debate el día de hoy, que tiene que ver con el tema electoral, con el tema de la coyuntura. He escuchado detenidamente algunas de las consideraciones que escribió el profesor. ¿Me podría dar su nombre, profe? No lo copié, no tomé el nombre con atención. Juan Carlos Sosa. Juan Carlos Sosa, ¿él es profesor de dónde? ¿Perdón? El profesor Juan Carlos, ¿dónde trabaja? ¿En qué universidad? Profe. Solo mismo. Empezar a calificar mejor personal. No, tranquilo. Ya empezaste mal, hermano. No, profe, que le está preguntando que dónde está, de dónde da clase, dónde está. Eso no es relevante. Pero si te sirve, he sido profesor de la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Monte Ávila, la Universidad Metropolitana, la principal universidad de Caracas. Te sirve. Gracias. Bueno, venimos. Hermano. Salvador, acércate un poquito al micrófono cuando hables para que te podamos escuchar mejor. No se ve. Ahora sube. Salvador, qué mal. Pero aquí hay un compañero tuyo, Rodri Navarro. Sí, saludos, Rodri. ¿Cómo está la cosa?
¿Qué pasó, Salvador? ¿Todo bien? Oye, bienvenido al debate, hermano. Sabes que siempre hemos mostrado desde la juventud del partido de disposición, la juventud del PSUV, disposición para el debate. Este tipo de cosas que es el rumbo que debe tomar. Habla un poco más alto, que no te escuchamos aquí. ¿Tú la escuchas bien? Sí, yo los escucho bien. Tú sabes que siempre hemos propiciado desde los espacios donde nos encontramos, en este caso de la juventud del PSUV, el tema del debate para nosotros es una agenda central. Y más con las ideas contrarias, eso para nosotros es importante. ¿Me escuchan? Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo va esa campaña? Porque parece ser que no levanta ánimo esta persona con todo lo que ha hecho, además con el discurso que ha realizado en todo lo que haga de campaña. Yo estaba escuchando las intervenciones del profesor, de Loren, Rodrigo, no escuché, no he intervenido todavía. Yo creo que primero hay que hacer un gabaje histórico, podemos decir, un resumen histórico de lo que ha pasado en los últimos procesos electorales. Yo dije de una manera u otra y de manera tajante, no estoy de acuerdo con muchas de las aseveraciones que ustedes han planteado ahí. Creo que el sistema electoral venezolano es uno de los sistemas electorales más confiables que tenemos a nivel de Latinoamérica. Así lo certifican los estudios que se han realizado en la materia, los estudios que ha realizado el Centro Carpe, los estudios que han arrojado la CELAC en sus procesos de acompañamiento, la UNASUR que acompañó el último proceso electoral, e igual que todos los acompañantes internacionales así certifican. Creo que desconocer que 8.500.000 personas apuestan por una opción que plantea un programa de país, que plantea un proyecto de país, creo que es una mezquindad política, podemos decirlo. Y creo que es producto de la desesperación de no encontrar una conexión con la masa, una conexión con los sectores populares, una conexión con los sectores más oprimidos de la sociedad venezolana históricamente. Claro, pero fíjate que en el tema de lo colectivo, de la masa, del hombre masa, de la conexión de ese mensaje, de este proyecto, frente a lo que nosotros planteamos, que siempre lo hemos discutido en los salones de clase, cuando tenemos la oportunidad de debatir, ¿por qué es siempre más importante el tema del igualitarismo, de todo el hombre masa como una personalidad política propia? ¿Por qué dejar de lado la personalidad del ser humano, del hombre? Esa es la preocupación, que nosotros tenemos frente a la propuesta. Una propuesta socialista siempre implica que todos los hombres sean iguales más allá de la ley. Cuando todos los hombres son iguales más allá de la ley, quien quiera superarse, quien quiera sobresalir, quien quiera ser más que los demás en el sentido de su esfuerzo y de su trabajo y de sus aspiraciones, siempre va a ser mal visto. Entonces vemos que en una sociedad así, vemos que la libertad pasa a un segundo plano y la vida es libertad, la vida del hombre se realiza en libertad. Entonces, ¿qué opinas tú frente a eso? Porque yo siempre he visto que siempre apoyan, siempre están defendiendo los colectivos, siempre están con el tema de las masas, pero ¿dónde queda la libertad? La libertad del hombre como persona y el colectivo, ustedes no lo entienden como la suma de los intereses de los individuos, precisamente, porque el colectivo es la suma de intereses de personas. Entonces, cuando ustedes no toman eso en cuenta, es que nosotros definitivamente no podemos pagar. ¿Cómo creen ustedes que hace 12 años ha mantenido una sociedad sin libertad de nuevo? Mira, Roderick y todos los participantes en el debate, yo creo que hay cosas ahí que son pertinentes en el debate y que son elementos que hay que tocar cuando hablamos de algunas nociones, que son algunas nociones construidas en lo que conocemos como modernidad, a partir de lo que es la ilustración, todo lo que fue el siglo de las luces, la ilustración. Una de esas nociones construidas y un gran paso tuvo la Revolución Francesa. Acércate más al micrófono, hermano, porfa. ¿Me escucha ahora sí? Alza más la voz. Cuando alza más la voz. Que se escucha lejos, hermano. ¿Me escucha ahora sí? Sí, tienes que tratar de hablar duro. Ahora sí me escucha. Mira, yo creo que para hablar del tema de la libertad hay que hacer un bagaje histórico de dónde proviene el término y producto de qué proceso proviene el término. La libertad, como ustedes todos saben. Estamos planteando la libertad como somos o no somos libres en esta sociedad, más en la historia. ¿Somos o no somos libres? Por lo menos yo pienso diferente a la idea socialista y comunista, y este gobierno me discrimina. Yo no soy libre, por ejemplo.
Escucha. O sea, estamos discutiendo la libertad hoy por hoy. Mira, nosotros cuando hablamos de la simple libertad, de la libertad que nos ha planteado la sociedad moderna y que nos ha planteado el sistema capitalista, que es una libertad que se enmarca en la creencia que la libertad la ejercemos dentro de unas instituciones supuestamente son imparciales porque algunos autores o algunos clásicos de la política, del derecho, de las ciencias sociales, nos plantearon que algunas instituciones eran imparciales y nivelaban las contradicciones sociales. Nosotros creemos más allá de la libertad, nosotros no podemos hablar de libertad cuando no tienen las condiciones, no tienen las condiciones económicas, materiales para ejercer la libertad, un primer elemento. Y cómo nosotros creemos que entendiendo ser libres, tenemos que tener condiciones. Esas condiciones se tienen utilizando grandes áreas de la economía, de la sociedad, a las grandes mayorías, a los sectores más oprimidos. Y ahí es cuando no hablamos de la masa como una forma de suprimir a lo individual. La intención no es abolir el derecho burgués, es superar el derecho burgués. Aquí claro, pero es que ustedes, como ustedes plantean como Estado siempre, en el marco del constructivismo que significa el socialismo y el comunismo, que para mí es lo mismo, pues ustedes siempre desde el Estado quieren acomodar al hombre, la vida del hombre. ¿Ven? Entonces, ese es el marco del igualitarismo. Siempre el Estado define, los grandes, los que piensan más, los que saben más que el mismo hombre, en torno a cómo debe conducir su destino. En cambio, las ideas de la libertad plantean que es el hombre mismo quien debe conducir su destino, porque depende de su aspiración, depende de su gana, si quiere ser de una manera o quiere ser de otra. En cambio, el socialismo y el comunismo plantean que deben ir de una manera rígida. Por eso, esta Asamblea Nacional, con la mayoría que ustedes tienen, siempre han sido muy reguladoras de la economía, de la vida social, de la vida cultural. O sea, siempre una ley en función de controlar. ¿Por qué ustedes están en contra de la libertad? ¿Por qué ustedes están en contra de que el hombre asuma su propio destino? Nosotros estamos en contra de la libertad, Rodri. Yo creo que estamos haciendo una tergiversación y una manipulación de nuestras propuestas. Por aquí yo tengo el programa. No, estoy hablando en torno a lo que ha pasado, en torno a lo que está pasando. Mira, nosotros no estamos en contra de la libertad, pero ¿de qué libertad estamos hablando? Cuando tú hablas de la libertad económica, la libertad del hombre. ¿De qué libertad me estás hablando? ¿De la libertad que tú me estás hablando? Es un trabajo muy amplio y el profesor no puede profundizar mucho acá, el profesor Juan Carlos. Tú me estás hablando de la libertad como una figura abstracta, pero no me la aterrizas. Cuando tú dices que el Estado, ¿quién compone el Estado? El Estado lo componen seres humanos. Y es una visión de Estado no solamente de los que dirigen. Y los seres humanos que están allí pueden ser corrompibles. Claro, es correcto, pero lo que yo te estoy diciendo... ¿Están o no corrompidos los que están ahorita en el gobierno? Los seres humanos que están allí pueden ser corrompibles. Mira, hermano, se escucha. Mira. Tienes alguna interferencia, hermano. O sea que tienes las cornetas muy altas. Aló. Salvador. Ajá, ¿me escuchas? Ajá, se escuchaba raro allí. Se escuchaba una interferencia. Acércate al micrófono, por favor. ¿Me escuchan bien? Sí, hermanito. Ajá, mire, yo creo que hay temas te preguntaba, ¿está o no corrompido las personas que están hoy en el gobierno? No están corrompidos. Por eso de que el poder corrompe. Mira, no están corrompidos, es una dirección político-militar que es producto de un proceso político. Ya, tú tocaste un Pero tema. déjala hablar, ya va. Se encuentra los sectores más oprimidos. Y más allá de eso, ustedes están haciendo una tergiversación. Nosotros hemos garantizado la libertad en este país, la estabilidad, no la libertad a los empresarios. Yo creo que a eso le van ustedes. Nosotros sí tenemos que regular el mercado porque nosotros hemos hablado dicho que nosotros creemos en un mercado, que queremos un mercado que esté planificado, un mercado que sea racionalizado en función del ser humano. Y eso es un elemento. La libertad me están pensando ustedes. Hay un primer elemento. ¿Están de acuerdo ustedes con ese elemento? Bueno, es válido que no estén de acuerdo. Tú dices, Rodri, Lore, que no hay país. Ustedes ejercen el derecho a la protesta cada vez que les da gana, por decirlo así, popularmente. Acuérdate que estamos sin censura, no hay problema.
Ustedes ejercen el derecho a la protesta cuando mejor les place. Fueron a la embajada de Cuba, alguien se intentaron declarar en la Castellana, participan en escenarios justos y justos y con un sistema electoral que garantiza la equidad del voto, participan, tienen poder económico en el país, tienen empresarios, tienen bancos, tienen medios de comunicación. ¿De qué libertad me hablas tú? Yo hablo de la libertad. Pero de la libertad. Ya, pero fíjate una cosa, Salvador. Me va a permitir, Lorena, esta pregunta, Salvador, que él habló de esto que es importante. Tú hablaste de la dirección político-militar de la revolución. Y eso me hace recordar varios episodios de la historia de Venezuela, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en ese periodo, donde hubo dos rupturas del hilo constitucional, es decir, hubo dos golpes de Estado, ¿no? Y lo que se planteó fue la junta de gobierno como el elemento que pues conduce los destinos de la nación. Ha sido bastante evidente que la dirección político-militar de la revolución es una institución que está por encima de los poderes públicos, gobernando en este momento los destinos de la nación. Es decir, esto no se diferencia a lo que significó los golpes de Estado que hubo en el pasado, donde fue necesaria la instauración de la Junta de Gobierno como mecanismo de gobierno. Que me diga el profe si me equivoco, que la Junta de Gobierno son una especie de dictadura constitucional, por decirlo así, una dictadura disfrazada, ¿no? En torno a esto. Entonces, este proceso electoral busca quizá entonces legitimar eso. ¿Qué piensas tú de eso, Salvador? Mira, Roderick, tú estás queriendo decir que Rómulo Betancourt en 1945 derrocó a Isaías Medina Garita. Esto es interesante para el debate. Sería bueno que aquí estuviera Ramos Ayú, que creo que hizo algunas escenificaciones con algunos. Claro, perfecto, pero ¿qué piensas tú de esto que te acabo de decir? La dirección político-militar de la revolución es la evidencia de un golpe de Estado que está esta institución gobernando por encima de los poderes públicos. Ya, Roderick, tú te tomas un tema histórico que no puedes dejar de hablar. ¿Tú estás queriendo decir que la Junta del Trienio de esta universidad? Pero no me responde la pregunta, vale. Hermano, acércate al micrófono. Mira, ¿me escuchas? Ajá. Hermanito, porque debería. Tú tienes la corteza. Si puedes bajarle volumen a tu corneta. Ajá, ya le bajo. Mira, tú estás queriendo. ¿Me escuchas? Ajá. Mira, Robert está queriendo decir que la Junta del Trienio de ECO de 1945 a 1948 es una junta que fue dictatorial. Interesante para el debate, ¿sí? Una cuestión interesante. Me parece interesante que tú reconozcas eso, militando con los sectores que no se ubica con las posiciones revolucionarias, la socialdemocracia, los liberales de mercado, los neoliberales, los socialcristianos. Me parece interesante. Fíjate que todos son diferentes, pero no me ha respondido la pregunta todavía. ¿Me escuchas? Claro. Mira, la dirección política militar no es algo que suprime la institucionalidad venezolana. Es una dirección que ha decidido que es parte de la dirección del proceso revolucionario, es una dirección que no suprime los poderes públicos, sino que la componen distintos factores que son sujetos políticos. Nosotros, desde que planteamos un otro país, hablamos de la unión cívico-militar, no hablamos de la diferenciación entre militares y civiles, es un primer aspecto. Cuando el comandante Chávez, el 4 de febrero de 1992, ejerce una rebelión político-militar, uno de los proyectos, hay un libro que se los recomiendo a todos los que están en sinónimo de antería, hay un libro que es de Clever Ramírez, que habla del proyecto del país que tenía esa rebelión militar. Y uno de los principios del proyecto del país es la integridad dentro de lo cívico y lo militar. Recuerden que nuestra república, nuestra independencia, históricamente, es producto de una visión y de una gesta militar, acompañada de un patriotismo de lo civil. Era la unión de lo que fueron los libertadores, liderados por Bolívar, Miranda y todo el conjunto de próceres, con la masa, que en aquel momento eran los esclavos, que hicieron un ejército, y ahí, en esa gesta militar, conquistamos la independencia de nuestro país, como la independencia de los países hermanos, Colombia, Perú, ustedes saben, no voy a ahondar más sobre ese tema. Creo que es una mala versión
de lo que es la dirección político-militar, porque la dirección político-militar de nuestro país, es una dirección de sujetos políticos que han estado en el proceso revolucionario de los últimos 20 años y que nosotros internamente, por el derecho que tenemos de ejercer política, así como ustedes tienen el derecho de pensar como ustedes mejor les convenga, nosotros tenemos el derecho de pensarlo y de decidir cómo nos vamos a orientar en los próximos 6 años. Eso es mi respuesta. Ya, pero mira, vamos a hacer algo, Salvador. Te voy a llamar al celular desde el máster, ¿oíste? Porque por Skype se está escuchando, hay mucha interferencia. ¿Te parece? Sí, me parece bien, me parece bien. Te van a llamar a tu celular para escuchar mejor. ¿Aló? Sí, ya lo estoy llamando, Ya se está estableciendo contacto por teléfono para ver si podemos escuchar mejor el audio. Sí, había mucho problema con el audio. Pero bueno, había mucho problema con el audio, pero también con las ideas. Entonces, hay que arreglar ese problema técnico allí. Profe, usted está muy callado en este programa. Estábamos por alguna razón, íbamos a hablar del tema de las elecciones y entramos en el debate. Loren, ya estamos estableciendo contacto con Salvador. Surge entre los opositores y los oficialistas, es el tema de la libertad. ¿Aló, Salvador? Salvador. Sí, los escucho perfectamente. Ahora sí se escucha mucho mejor. Entonces, bueno, estamos hablando del tema de la libertad. Había una cosa que yo converso siempre mucho con compañeros que defienden el gobierno, compañeros oficialistas, y es el tema de la burocracia. Y muchos han reconocido que ciertamente hay burocracia y corrupción dentro del gobierno. Y yo creo que el tema de la burocracia y la corrupción son consecuencias de los modelos políticos que se presentan, ¿no? Bueno, aquí yo creo que es una evidencia de la corrupción que hay en este país cuando Nicolás Maduro dice ayer que iba a sacar la misión eficiencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Están corrompidos, hermano, porque la cantidad de corrupción que hay allí es tan grande, que tienen que hacer una misión especial para eso, imagínate. Ahora bien, Salvador, ¿tú qué opinas de ese tema, del tema de la burocracia, el tema de la corrupción de las instituciones? Mira, nosotros tenemos dentro de uno de los objetivos que plantea el programa de la Patria, que aquí se los muestro, no sé si lo están viendo, uno de los objetivos que plantea el programa de la Patria, que es el testamento político del comandante Chávez, plantea el tema de una gestión más eficaz y uno de sus consignas y de sus retos de su planteamiento, más allá de una consigna, de sus planteamientos cuando ganamos las elecciones, así como va a pasar este domingo, ganamos las elecciones el 7 de octubre, era mejorar la visión y la gestión de gobierno. Nosotros seriamente no podemos negar, no vamos a decir que no ha habido presencia de elementos de corrupción en nuestro gobierno, porque son elementos culturales, son elementos que arrastramos dentro de la cultura sin ánimo de justificar. Aquí se han abierto procesos a los casos de Pedevana y el proceso abierto, se le abrió el proceso General Guadalquivir, que ustedes lo cogieron, recuerden muchachos, que ustedes lo cogieron cuando se le abrió expediente por los casos de producción que estuvo dentro del Ministerio de la Defensa. Se han abierto procesos de lo que es proceso con la justicia cuando ha incurrido en fallas administrativas. Pero para hablar de la corrupción es interesante revisar también un artículo para aquel momento de Cabruja, que habla sobre el tema de la cultura venezolana y lo que es la evidencia criolla, para adentrarnos verdaderamente a lo que es el tema de la corrupción históricamente en nuestro país. También les invito a ustedes a encontrarse, ustedes se podrán encontrar con otras ideas, no solamente Cabruja, también se pueden encontrar con ideas de Reño Tolina, sobre el tema en 1974, cuando fue a competir en las elecciones contra 1978, cuando fue a competir con las elecciones contra Carlos Andrés, contra Jaime Guerra Campi, planteaba el tema y disertaba sobre el tema. Es un tema histórico de la sociedad. Claro, pero tú justificas entonces que como antes había corrupción, entonces es normal que también la haya ahora. No estoy justificando eso. Nosotros, dentro de nuestras políticas, y lo estoy diciendo dentro del programa de la Patria, no sé si lo están viendo acá, dentro del programa de la Patria, en uno de los objetivos plantean el primer objetivo, que es el segundo objetivo nacional, que plantea seguir construyendo el socialismo
dentro de Venezuela, el socialismo del siglo XXI, dentro de lo que es la gran potencia de América Latina, plantea el ataque a la corrupción como un fenómeno de la sociedad venezolana. Eso no estoy justificando. Pero yo creo que la patria no es la corrupción no es un fenómeno de la sociedad. O sea, tú le estás diciendo corrupto al pueblo de por sí. O sea, el tema es que la corrupción es una política de Estado. Tan es así que el problema es tan grande que en 14 años no han podido evitarlo, que se necesita generar una misión para derrotar la corrupción que han generado como sistema de gobierno. Ahora bien, eso ha permitido que aquí haya un colapso económico cada vez más acelerado, que los economistas dicen, los especialistas dicen que el mes de mayo va a ser un mes muy crítico para el bolsillo de los venezolanos. ¿Aló? Ajá. Mira, yo... ¿Aló? Sí, puedes hablar, estamos escuchando. Mira, Robert, yo creo que yo estoy planteando el tema de la corrupción como un tema histórico venezolano, como un fenómeno social que hay que atender. La corrupción parte desde el hecho delictual, de lo que es los delitos que se cometen en la calle. La corrupción parte desde cuando un empresario recibe dólares de Caribe para una importación a dólar oficial y marca los productos. Una vez que llegan los productos de Venezuela, los meten en el mercado nacional y los vende a dólar paralelo. La corrupción parte desde cuando tenemos la especulación. Corrupción parte de distintas índoles, no solamente es un problema de Estado. Es correcto, no lo podemos negar, sería hipócrita negarlo, nosotros estamos reconociendo. Y siempre ha sido nuestro objetivo, porque cuando nosotros planteamos la democratización del uso del poder político, el ejercicio del poder político, cuando planteamos la democratización del ejercicio del poder político, en la que es la participación de los consejos comunales, en lo que es la participación de las comunas, la participación protagónica ciudadana de cada una de las comunidades organizadas, es para darle mayor transparencia al uso de los recursos, uno de los objetivos, para que los recursos no solamente los maneje un alcalde a discreción, un gobernador a discreción o un ministro a discreción, sino que sea una política planificada que responda a las necesidades de una comunidad, que responda a las necesidades de un sector en específico y que esos recursos sean manejados con mejor transparencia por cada uno de los factores que hacen vida en la sociedad venezolana. Muy bien, fíjate, en torno a eso que me estás diciendo, se me viene una pregunta que yo creo que es absolutamente pertinente, porque ya estás estableciendo lo que es tu visión en torno a la Contraloría, toda esa serie de cosas, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención que en el marco de lo que plantean, pues, que el socialismo, comunismo, que se parece mucho al tema de Stalin. Fíjate que Stalin, el gobierno de Stalin de la Unión Soviética tenía la burocratización como una política. La burocratización permite que una oligarquía pequeña, un grupo pequeño de poder, pues se usufructe de los recursos de la nación. En este sentido yo te quiero hacer una pregunta, porque es perfecta la analogía. ¿Qué opinas tú, hermano, de toda esa cantidad de bonos que tiene el señor Ramírez, que no solamente es ministro, sino también el presidente de PDVSA? En torno a lo que me acabas de decir, ¿no es eso entonces una contradicción frente a la burocratización de estas personas y a la constitución de una nueva oligarquía, que la oligarquía, entendiéndola en términos politológicos como un grupo pequeño que maneja el poder y la usufructación de ellos, el enriquecimiento de ellos frente con los recursos de la gente? ¿Qué opinas tú frente a esa contradicción? Mira, yo creo que en 14 años de proceso revolucionario, el ministro Rafael Ramírez ha sido uno de los que ha mostrado mayor transparencia en lo que es el manejo de los fondos públicos. Yo no soy defensor. Nosotros estamos ciegos. ¿Me estás escuchando? Sí, te escuchamos, hermano. Claro. Mira, te estamos escuchando. Puedes hablar. Las responsabilidades que pueda tener ahorita Rafael Ramírez. Creo que hablaste de los bonos. Sí, de todo lo que él se está metiendo ya en los bolsillos, pues. En nombre del pueblo, en nombre de la revolución. ¿De dónde tú sacas que se está metiendo en los bolsillos? ¿Tú tienes pruebas de eso, Rodri? Estás haciendo un ejercicio penal de la libertad de expresión. Bueno, y los bonos de PDVSA, hermano. A ver, ustedes siempre hablan y los bonos de PDVSA. Estamos claros, aquí no hay censura. Mire,
Aquí están los bonos de PDVSA, todas las cuestiones que hacen ustedes, bueno, ustedes no, el tema del gobierno con esa cosa. Fíjate, yo te lo hago por lo siguiente. Tú me estás hablando de lo que ustedes plantean, ¿no? Sobre el tema de las contralorías y todos los mecanismos que existen frente a lo que significa la fiscalización de los recursos que se le da a la gente. Ok, eso me parece que eso como política es bueno, pero creo que hay una contradicción frente al sistema que ustedes llevan, que me parece mucho al tema de la burocratización que se llevó en el gobierno de Stalin cuando la Unión Soviética, en el que la oligarquía, esa pequeña oligarquía que se parece mucho a esta, se enriquecía con los recursos del pueblo estando allí en el pueblo. Entonces, mi pregunta era esa, en ese sentido, ¿no? Porque yo quiero saber tu opinión, porque yo entiendo que eso es un antivalor, ¿no? Mira, las comparaciones son abismales. Creo que te están saltando varios procesos históricos al comparar el proceso revolucionario venezolano con características latinoamericanas, bolivarianas, el área de las tres raíces, Zamora. Pero es que el comunismo siempre ha sido igual en todas partes. El comunismo parece que representa una serie de patrones. Eso no es cierto, eso no es cierto, Rodri. Podemos ir a los clásicos del comunismo. No solamente al comunismo, porque nosotros aquí no estamos planteando un proyecto comunista abiertamente, nosotros estamos planteando un proyecto socialista en primera etapa. Si el pueblo plantea que después hay que elevar el proceso socialista hacia otra etapa, como se llame, si se llama socialismo, si se llama comunismo, si se llama humanismo, pero una cuestión que sea en función de la gran mayoría, en función del ser humano y no del capital, no del enriquecimiento de unos pocos sobre la pobreza de muchos, podemos decir que está saltando varios procesos históricos. No es comparable el proceso de la Unión Soviética y del Partido Comunista de la Unión Soviética con el proceso revolucionario venezolano. Rodri, los que nos escuchan, el profesor Juan Carlos creo que se retiró. Aquí está, lo que no se ve en la cámara. Ya. No, mira, no es comparable, Incluso no es comparable porque uno de nuestros primeros postulados es la transferencia del ejercicio del poder político, la transferencia del ejercicio del poder del Estado. En la Unión Soviética eso se planteó con los soviets, pero pasó un estado de burocratización con otras cosas, y son otras causas que partieron ahí. No estás obviando la Segunda Guerra Mundial, estás obviando el proceso de la Guerra Fría, estás obviando condiciones internas, estás obviando las características que encontraron a la Unión Soviética, a la Rusia en aquel momento zarista del 1917, que era una Rusia feudal, que no tenía producción industrial, una Rusia totalmente sumida en la pobreza. Estás obviando esas características. Estás obviando también unas características que tienen que ver con el carácter. Yo me estaba refiriendo al comunismo de Stalin. Pero mira, que era en todo caso, aquí hay un proceso electoral en muy pocos días, el 14 de abril. Yo personalmente considero que no hay independencia de poderes, porque además aquí se habla de colaborismo de poderes, ¿no fue? No, sumisión de poderes. Entonces, pero el mismo presidente dijo que todos los poderes son uno solo. ¿No? Entonces, yo considero que aquí no hay autonomía de poderes, mas sin embargo, se va a un proceso electoral. Lamentablemente, yo no creo en el CNE para nada. O sea, para nada. Entiendo que usted... Mira, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. ¿Tú no crees en el CNE que dio ganadora a Capriles Radosky en la gobernación de Miranda? Eso estaba pactado. Eso puede, mira, en política eso fácilmente puede ser un pacto. ¿O por qué no? Mira, esto no es nuevo. Mira, en los gobiernos totalitarios, en los regímenes totalitarios, siempre dejan algunos espacios de poder a una oposición tradicional y oficial. Esto para mantenerse cobardemente, ¿verdad?, enmascarado, por decirlo de algún modo. En todo caso, el CNE, aquí, y tú lo sabes bien, Salvador, tú lo sabes, indiferentemente de las posiciones políticas que podamos tener, tú lo sabes muy bien, que el CNE y sus rectores, todos, desde Lizastera hasta Vicente Díaz, todos, obedecen a intereses, ¿verdad?, económicos y políticos del PSV. Eso lo sabes tú muy bien, eso lo sabemos todos, eso lo saben todos los venezolanos, porque además han hecho gala y han hecho publicidad de esta situación. Esta campaña, yo te lo digo de verdad, Salvador, no sé qué opinas tú, y yo creo que, coño, aquí debemos ser sinceros, hermano. Aquí lo menos que ha habido es propuesta, lo menos que ha habido es respeto, lo menos que ha habido es diálogo,
Yo creo que aquí lo que ha habido es descalificación, una campaña desde mi punto de vista bastante mediocre. Creo que frente a la crisis que está viviendo hoy el país, no sé qué opinan ustedes, profesores, pero frente a la crisis que está viviendo el país, no hay propuestas que solucionen la crisis. De parte y parte incluso, de parte y parte no hay una propuesta que nos diga, más allá de que van a aumentar el 40% del salario mínimo o que se va a seguir el legado del presidente Chávez, más allá de eso, no hay una propuesta de cómo solucionar la economía venezolana, y mucho menos el tema de la inseguridad. ¿Cómo calificas tú, Salvador, honestamente, que se ha desarrollado esta corta campaña electoral? Mira, creo que en torno al CNE, el CNE ha mostrado su cara, fue la de lo que ustedes hablaban al principio de los 65 diputados. Ustedes lograron llegar a la Asamblea por la opción de los distintos sectores de la derecha venezolana, los sectores de la socialdemocracia, el socialcristianismo. Esa oposición, ustedes representan una oposición compacta, tiene distintas expresiones y distintos matices. He logrado conversar con uno de ustedes y me he dado cuenta, y creo que va a ser ahora, después del 14 de abril, una de las nuevas dinámicas del proceso político venezolano. La despolarización en torno a oposición-gobierno, sino la polarización en torno a un proyecto socialista, que si no tenemos, Rodri, profesor, nosotros tenemos un proyecto socialista que plantea 2013-2019, el Plan de la Patria, que esto se va a convertir en programa de gobierno, va a ser el segundo programa de la Nación, el segundo programa Simón Bolívar de la Nación, 2013-2019. Nosotros tenemos una propuesta para resolver las grandes contradicciones de la sociedad venezolana de hoy en día, los temas sustanciales. Frente a la seguridad, frente a la inseguridad, ¿qué se plantea frente a la inseguridad? Yo no he escuchado ni una sola palabra de la cantidad de muertos que hay en Venezuela, que tú sabes muy bien que hoy asesinan más gente que hace 14 años. Nosotros tenemos una propuesta que toca los temas sustanciales de la sociedad venezolana. Y cuando hablamos de los temas sustanciales, hablamos de las contradicciones en presente en nuestra sociedad. Yo quiero decirle a ustedes, para 1989 hay un libro de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, de una socióloga, y de Lice Ovalles. Ella habla el libro se llama Bandas, niños en la calle en Latinoamérica, y ella toma su trabajo documental y también de campo, se especializa en lo que son los barrios de la ciudad de Caracas. Para 1989, después del Caracazo, no llega la crisis del 90, existía en Venezuela por cada 100 niños, entre un promedio de edad de 5 a 10 años, existía de cada 100 niños, 20 niños en la calle, por lo menos en la ciudad de Caracas. Y en los estados del interior, en los estados de donde son los estados más poblados, el promedio era de la misma cantidad. El estado Zulia, el estado Carabobo, el estado Lara, el estado Nueva Esparta. ¿Cómo se va a solucionar? Rápidamente. Un ejemplo. Te estoy dando un trabajo histórico porque no podemos hablar del tema de la inseguridad, de la violencia, mejor dicho, de la violencia, solamente resumiendo nuestros 14 años. Tenemos responsabilidades. Yo quisiera preguntarte, ¿dónde están esos niños que para 1992 eran 20 niños por cada 100 niños en la calle? ¿Cuántos años tienen ahorita y qué están haciendo ahorita? Que no se les dio derecho a la educación, que no se les dio derecho a la salud, que no se les identificó como seres humanos porque no tenían estatus económico, no tenían bienestar social, lo que llaman algunos autores el estatus quo, porque no lo tenían. ¿Dónde están esos niños? No serán muchos los que están liderizando las bandas en las cárceles, donde están en los cerros, en los barrios de Caracas, en cada uno de los espacios donde viven nuestros sectores más humildes. No serán muchos, puede ser. Nosotros tenemos responsabilidad en eso. Nosotros hemos hecho políticas para atacar la violencia. Y te voy a contar rápidamente 5 políticas, porque entiendo que el programa tiene que transitar para no ser tan tedioso. Mira, la misión Barrio Adentro Deportivo, la misión Cultura, Corazón Adentro, la misión, lo que es la misión Sucre, la inversión en salud, la inversión en educación, la masificación del derecho a la educación. En 1998, Frederick, Rodri, Loren, el profesor Juan Carlos Sosa, que es profesor universitario, nosotros teníamos en 1998 500.000 estudiantes universitarios en lo que es estudios de cuarto grado.
teníamos 500, Pero, tercer grado, teníamos 500.000 estudiantes universitarios. Hoy tenemos en la actualidad en Venezuela la quinta posición a nivel mundial de estudiantes universitarios, 2,5 millones de estudiantes universitarios, y la primera de América Latina. Eso no me pueden decir que no hemos trabajado el tema de la violencia. Lo que pasa es que el tema de la violencia tiene ahora otros códigos, tiene otras expresiones, y tiene ahora otras simbologías que hay que estudiar. Y que las universidades venezolanas, donde estudian ustedes, donde estudio yo, deben estar llamadas a conectarse con esa nueva simbología, esos nuevos códigos de la violencia venezolana. Nosotros tenemos la misión a toda vida de Venezuela, para que sepa, que tiene 5 vértices, que trata el tema del cambio de la cultura, que trata el tema de heredar una cultura de convivencia solidaria, que trata el tema de la ley de desarme, que trata de distintos ámbitos. Hermano, de la sociedad. Mira, Salvador, ya nos queda poco tiempo. Fíjate algo, nosotros hicimos una propuesta hace poco a participar, le dijimos a Freddy, ¿no? Y a varios compañeros del PSUV, nosotros queremos que nos inviten a la escuela de formación William Lara, del PSUV. Nosotros queremos ir a discutir, ir a debatir con respeto, hermano, con altura, con profundidad, además, en el debate. Oye, quiero aprovechar este momento, Salvador, hermano, para que volver a hacer ese pedido. Pues. Queremos ir, invítennos a la escuela de formación de ustedes, a un escenario donde podamos discutir a profundidad las ideas, los pensamientos. Yo creo que es necesario ese debate generacional, porque el país espera muchísimo de nosotros. Hermano, oye, quiero que se lleven esa propuesta, ¿viste, hermano? Sí, bueno, bien considerable. Sabes que nosotros estamos abiertos al debate. Hemos participado en iniciativas como esta, producto de eso, de nuestra postura hacia el debate. Hemos participado en iniciativas como esta, estamos participando, fuimos algunas veces a compartir visiones que ustedes que tienen. Lo que yo les digo a ustedes es que, bueno, creo que es interesante el debate. Tienen unas elecciones el 14 de abril, ya están a la vuelta de la esquina. Nuestra propuesta de país, nuestra propuesta de gobierno, nuestra propuesta de sociedad va a salir victoriosa. Todas las encuestas, todos los estudios de opinión, y la calle lo dice, la calle lo dice. El 66% de los venezolanos consideran que Nicolás Maduro va a ser el candidato triunfador el 14 de abril, sin ánimo de menospreciar la otra opción política. Y ahora bien, profe, ¿qué opina usted al respecto de esto? Bueno, buenas noches, ante todo, tengo poquísimos minutos. Buenas noches a todos los radioescuchas y a los invitados. Profesor Edgardo Richuti. Por supuesto que Nicolás Maduro va a ser el próximo presidente. Si no fuera electo con esas condiciones, yo creo que de verdad sería insólito que no fuera presidente. Yo lamento un poco que se haya tergiversado el programa, porque la idea era que nosotros diéramos nuestras opiniones sobre las elecciones. Y como se tergiversó, yo quiero un poco recalcar el hecho de que todos los todos los resultados que está arrojando el régimen en sentido de números son solo números, ¿ok? Y me remito al área que más conozco, que es la de los universitarios. El régimen está sofocando a la Universidad Central de Venezuela por el simple hecho de ser disidente. Es decir, nos está estrangulando. ¿Por qué? Porque para ellos no debe existir pensamiento libre, sino pensamiento pilotado. Eso sucede dentro de la universidad y sucede dentro de todos los organismos del Estado. Así como hacen dentro de la universidad, hacen en todos los sectores donde pueden, digamos, frenar la expansión del pensamiento libre. Ahora, brevemente sobre las elecciones. Yo considero de manera seca y tajante que donde no existe libertad, no pueden existir elecciones. A mí me contaban brevemente sobre las elecciones en Siria y naturalmente no eran transparentes. Es decir, tú vas a votar, pero no puedes ejercer el voto de forma secreta. Si no hay libertad, no puede haber una elección limpia. Y naturalmente no existen tampoco derechos
que avalan y enaltecen ese sentimiento de ser hombre. Aquí libertad no hay, porque aquí se secuestra la libertad de los empleados públicos, se les castiga si piensan diferente. Bueno, y eso lo sabe perfectamente nuestro amigo aquí. ¿Cómo es que se llama? Nuestro amigo Salvador. Nuestro amigo Salvador lo sabe perfectamente. Yo no tengo que repetir esto. Ahora, todo lo que dijo el profesor Sosa anteriormente, digamos, es una exposición impecable de lo que está pasando en el país. Porque esa es la realidad y eso naturalmente se va a evidenciar en el futuro. En un futuro, espero yo, no muy lejano, cuando se haga una sinopsis de la tragedia que se está viviendo en Venezuela. La tragedia, según las palabras de Roderick, en torno a la libertad individual y al respeto por la persona. Si uno piensa de manera pilotada, tiene todo el campo abierto y naturalmente es muy libre de ser esclavo de cualquier institución del Estado. En cambio, si piensas de manera disidente, entonces se te cercena todo tipo de posibilidad de surgir como ser humano. Esa es la realidad. Ante esto, no nos queda que ver el epílogo del gran circo, ¿okay?, que va a significar la elección del domingo y, naturalmente, como unos estúpidos, legitimar, bueno, personalmente no, pero gran parte de las personas que van a ir a votar, legitimar a un régimen fraudulento que se apoderó de las instituciones públicas, que fue en contra del artículo 233, porque el señor Maduro no debía estar en la presidencia ahora, y además no podía ser candidato siendo presidente, y todas las otras violaciones a las constituciones que se hizo. Yo como profesor universitario de política, no estoy haciendo ahora un juicio moral. Yo esto lo entiendo, porque yo he estudiado todas las vagabunderías que se han hecho en política en la historia de la humanidad. Es decir, mi comentario no es moral. A mí lo que me molesta es que se quiera hacer ver esto que está sucediendo como algo absolutamente ético, legal y transparente. Eso sí me molesta. En cierta medida, los regímenes tiránicos medioorientales, al menos no tienen la careta que tiene el venezolano, y a los ojos de algunos pueden parecer hasta más coherentes. Esta es la gran farsa que se está viviendo en el país. Bueno, Roderick. Bueno, yo creo que las palabras del profesor han sido bastante contundentes frente a lo que estamos viviendo el día de hoy. Quedará pues que de aquí al 14 y luego de ello pues ocurra lo que tenga que ocurrir. Importante, siempre les digo a las personas que nos escuchan que la preparación y la organización luego del 14 de abril es fundamental. ¿Tú vas a ir a votar? Pues, ajá, dilo, habla claro, Roderick, habla claro. ¿Vas o no a votar? Tengo todavía hasta el 14 de abril para pensarlo, pero voy a luchar. Voy a votar, Roderick, no vas a votar. Voy a luchar por la libertad de Venezuela en torno a lo que está en torno a la ley. Tengo hasta el 14 para decidirlo, tengo hasta el 14 para decidirlo. ¿Van a ir a votar ustedes? Voy a decirlo que hasta el 14. ¿Vas a decidirlo el 14? Bien, bueno. No hay censura. Díganlo, van a ir a votar. No, pero es que no es un tema de censura, es que más censura, yo no estoy censurado. No, fíjese, lo que sí me siento es chantajeado, lamentablemente me siento muy chantajeado por un tema de casi que te obliga al sistema a legitimar algo en el cual no crees y en el cual no estás de acuerdo, ¿no? Lamentablemente muchos de nosotros hemos sido atacados por tener nuestra postura bastante crítica, Salvador, frente al proceso electoral. Entonces, bueno, quiero darte las gracias, Salvador, por haber estado en el programa. Espero que, oye, de verdad, en serio, lo de la invitación para hacer un debate ya más largo, ya mucho más cómodo sobre distintas ideas. Y bueno, un saludo a todos los compañeros, a todos los jóvenes que te acompañan. Y bueno, esperamos que este 14 de abril se den las cosas, a pesar de cualquier cosa, se dé todo en paz y en tranquilidad y que no haya consecuencias realmente lamentables
este 14 de abril, hermano. Y bueno, muchas gracias, ¿oíste, Salvador? Sí, bueno, gracias, Rodri. Mira, bueno, los invito a votar porque después tienen problemas con Ramos Ayú ustedes, ¿oyeron? Tienen serios problemas con Ramos Ayú. ¿Oyeron? Dale, hermano, un abrazo, que estés muy bien. Bueno, Andrea. Profe, te mando un abrazo. Aló. Bueno, Andrea, ¿nos escucha? Sí, Lore, aquí los escucho. Bueno, el programa de hoy se pensaba hablar de las elecciones, hablamos de todo un poco. Yo creo que nuevamente con algún tipo de polémica frente al proceso electoral. Este viernes el programa no se va a hacer de Colombia, sino se va a hacer sobre el tema venezolano. Vamos a ver qué pasa. Yo de verdad quiero cerrar diciendo, los procesos electorales solamente pueden poner y quitar a un gobernante, lo más que puede lograr, pero los cambios realmente sociales en un país se deben a cultura, a educación y a pensamiento, cosa que es lo menos que vemos en este proceso, en esta campaña electoral. Vemos es descalificaciones, violencia exacerbada, chantaje, dinero por acá, dinero por allá, y lo menos que vemos son propuestas serias. Yo les invito a que todos reflexionemos. Tú hasta ahora no viste una propuesta seria frente a la inseguridad, una propuesta seria frente a la crisis económica, mucho menos una propuesta seria frente a la crisis de valores y principios en Venezuela. Andrea, saludos a todos por allá. Sí. Pronto vamos a estrenar la nueva página web donde vamos a no solo a poner los videos, sino además de esto poder colocar todos los escritos y ensayos. Gracias al profesor Sosa que nos acompañó el día de hoy. Quisiera de verdad hacer un programa especial con el profesor sobre un tema de petróleo después de estas elecciones. Profesor, espero que quede comprometido. Y bueno, Robert, gracias por la invitación, hermano. Despide y bueno, ya sabes, que para pensar si vas a ir a votar o no. Bueno, muchísimas gracias por la radioescucha. Hasta luego a todos. Gracias. Andreita, un abrazo. Chao, André. Chao. Usted, piénselo. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Publicite su servicio o producto en radionext.com. Contáctenos al 786-472-1823. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Cuando hablamos de buenos músicos y productores musicales, los hispanos nos destacamos en todos los estilos. Les presentamos a un talento en vivo, con todas las credenciales de un artista internacional. Javier Mendoza, uno de los mejores tecladistas de Hispanoamérica. Contáctelo al 786-326-9235. 786-326-9235. Hágame caso, tener a un profesional de su lado se nota y